Muy buenas tardes y bienvenidos a todos Geopolítica a esta hora de la tarde y si me permiten, como última hora, Vladimir Putin hablando, diciéndole a Europa y a Estados Unidos que tienen que dejar de hacer el tonto y retomar los lazos comerciales. Dice Rusia que es el momento de dejar atrás lo que se está viviendo una vez más, un paso más hacia una negociación para con Ucrania en la que seguramente vamos a verlo. Las cosas terminen quedándose prácticamente como están ahora. Es verdad que ambos ejércitos han reconocido esta mañana avances del otro. Lo digo porque a menudo se habla de si avanza Estados Unidos, si avanza Ucrania vía lo que le envía Estados Unidos, si avanza Rusia, si no. Se ha hablado mucho de las dificultades que pasaba, en particular Ucrania últimamente. Ha encontrado una manera, por cierto, Estados Unidos de enviarle material a Ucrania, que es que Japón se lo dé a Estados Unidos. Es una forma nueva de no tener que gastar dinero y así pues no tienes que pasar por el Congreso y no te ves bloqueado, que es lo que le pasaba a Joe Biden. Dicho esto, están pasando muchas cosas hoy. Decía yo, han reconocido ambos avances. Rusia se ha cansado del juego que había de pequeñas contraofensivas en el Dnieper y ha tomado la otra parte de la orilla. Más o menos esto es lo que nos llega entre información de un lado y del otro y lo que conseguimos reunir, que ya saben que siempre es complejo cuando hablamos de la frontera como tal. Y en cuanto a Ucrania, reconoce ciertos avances, sobre todo en lo que llamaban la defensa táctica cerca de Kiev, y reconocen además que están consiguiendo esta vez sí derribar algunos drones que venían a atacar en esa región de Kiev, porque la realidad es que también reconocían no habían sido capaces de parar en la ingente cantidad de misiles que Rusia estaba enviando en esos alrededores. Todo esto en la parte, si me permiten, geopolítica, en lo económico. Ya saben que el PIB en Estados Unidos es la parte que nos llama a todos. Mientras vemos cómo gira eso, también se vigila con el rabillo del ojo al Mar Rojo, donde de momento todo parece una excusa más que una realidad y donde por el momento también numerosos barcos, más de 100 ya, están tomando otra ruta. 125 iban esta mañana, 127 creo que van a esta hora de la tarde. Buques, cargueros, petroleros, navíos cargados de productos comerciales, de petróleo, de distintas cuestiones, que en lugar de tomar la ruta del Canal de Suez están yendo ya por el Cabo de Buena Esperanza. Eso va a ser encarecimiento de las cosas, se lo venimos diciendo desde hace tiempo. Y las propias navieras suben en bolsa, fíjense, en algo que se supone que es un ataque, suben en bolsa. Y eso ya debiera hacernos ver qué hay detrás y qué va a pasar. Por cierto, que la bolsa está también movida, pero bueno, no es lo que nos ocupa ahora mismo. Mientras Rusia dice, les decía yo, está advirtiendo de que hay que dejar de hacer el tonto y de que dice que tienen que retomar los lazos comerciales, así lo ha dicho Vladimir Putin, pidiendo expresamente que se deje de perder el tiempo y se retomen los vínculos comerciales. Dice que hay que retomar una cooperación económica y comercial que habían mantenido hasta ahora. Y me gustaría señalar, ha dicho el presidente ruso, que no nos cerramos al continente americano, no nos cerramos tampoco a los países europeos. Es hora de que dejen de perder el tiempo y esperar a que nos derrumbemos, porque no va a ocurrir. Dice que ha quedado claro para todos que si se quieren beneficiar de la cooperación con Rusia, deben hacerlo. Que no se está nadie alejando de nadie, desde Rusia, pero que es un asunto de decisión desde Estados Unidos y Europa. Que deberían empezar a pensar en sí mismos, en los intereses de sus pueblos y países, para desarrollar relaciones en el mundo sobre esa democracia moderna de un mundo multipolar y ya no bipolar. Deja varias perlas allí. Por cierto, que al respecto de Vladimir Putin, quien se ha pronunciado es Rishi Sunak, el premier británico, considera una amenaza, ojo, a Rusia y a Vladimir Putin más allá de Ucrania. Esta famosa teoría de que Rusia sí atacaría a otros países a lo largo de los próximos 3 años, veríamos ese enfrentamiento más allá de las fronteras de Ucrania. Bueno, pues hoy ha sido Rishi Sunak el que ha prendido esa mecha. Que la amenaza de Rusia es real, dice. Y un último punto, todavía en ese asunto, hemos visto el Mar Rojo, miramos a Ucrania y todavía allí, hoy han intentado que Petro Poroshenko, el expresidente ucraniano, saliera del país para mantener una serie de encuentros con Hungría y no le han dejado. Argumenta el gobierno de Zelensky que se va a pretender utilizar la figura de Poroshenko para debilitar al ejecutivo de Kiev y que eso no se puede permitir. Entonces, lo que ha hecho Víctor Orbán es salir al paso de esto, intentar agendar una reunión con Volodymyr Zelensky y, sobre todo, cargar contra Europa en general.
En concreto ha dicho que la Comisión Europea está chantajeando a Hungría al retener miles de millones de fondos congelados por preocupaciones sobre el Estado de Derecho. Dice que esa preocupación no es real, que el chantaje es un hecho y que utilizan esa excusa de la preocupación para intentar evitar que Hungría se oponga a las políticas que tiene Europa con Ucrania. Dice que no se me puede culpar, dice Orbán, por hacer todo lo posible por promover los intereses de Hungría en una situación de un chantaje tan grande. La verdad es que hay que recordar que la semana pasada se desbloquearon algo más de 10.200 millones de euros de fondos congelados, de esos fondos de cohesión de la Unión Europea que estaban congelados, se desbloquearon para que los tuviera Hungría, a cambio de que Hungría, pues ya saben, se levantase de la mesa y no rompiera la unanimidad de Europa. Y ahora ya directamente se habla de prohibir el voto en Hungría. Y esto pues está soliviantando algo más a Orbán, a quien todavía le bloquean 50.000, casi 50.000, 46.000 millones. Y claro, él dice, yo tengo bloqueados 30 más 16 en ese entorno. Y me pedís que desbloqueemos un paquete de 50.000 millones a Kiev, para lo cual necesitan el apoyo de Hungría. Hungría dice que no lo ve viable, que para ellos no tiene sentido. Y dice que él no está chantajeando, dice Orbán, a Europa, como si cree que Europa le está chantajeando a sensu contrario. Bueno, con todo lo que estamos viendo, con esto sobre la mesa, y ojo, con una Israel, perdón, que ya ha dicho que no va a frenar los ataques, con el polvorín de los hutíes. Alguien me preguntaba hoy por qué decimos que se les mal llama rebeldes, porque desde 2014 el estatus que tienen no es el de rebeldes como tal, de insurrectos, tienen incluso tomada parte de Yemen, que está como dividido en una suerte de guerra civil y en la que se dice, detrás de unos está Arabia Saudí, detrás de los hutíes, quien estaría sería Irán, en las dos posiciones, digamos, más alejadas dentro del Islam de lo que allí se está viviendo. Pero vamos a analizar la situación. Si les parece, vamos directamente con los expertos, vamos a buscar ese análisis de todo el panorama geopolítico. Al otro lado de la pantalla, Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Dolores Rubio, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. A su derecha, Dolores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Ariel Umpierrez, economista e historiador, especialista en geopolítica. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Por cierto, que aprovecho que saludo a Ariel para que alguno me preguntaba, ¿les seguro que le van a vetar por algunas apariciones últimas? Y digo, no, seguro que no. No sé qué va a pasar, pero en este canal seguro que no. Aquí no. En otros puede ser, pero aquí no. Aquí habla todo el mundo. Eso es. Aquí intentamos que si no están de acuerdo, que no pasa nada, se hable y punto. Y si tenemos posiciones distintas y partimos desde puntos históricos diferentes, se explique y aprendemos todos, en vez de vetar a la gente, que me parece que aprendemos menos. Adrián, por ir a esto último que dice Vladimir Putin, que dices, sería bueno que dejasen de perder el tiempo y hacer el tonto, ha dicho textualmente, y empezasen a mirar en Europa, y dice, y en Estados Unidos, a quien no cierro la puerta, un poco más por sus intereses y menos por lo que está ocurriendo en realidad, que es una suerte de sangría económica que están sufriendo por sus propias sanciones. Sí, bueno, este es uno de los puntos de vista que se van a poner ahora sobre la mesa en el momento en que todo el mundo empieza a pensar qué va a pasar después de la guerra en Ucrania. Es decir, ya todo el mundo tiene claro que la guerra, de hecho, está ganada por Rusia, pero la guerra, si la consideramos desde el punto de vista estricto de Ucrania-Rusia, pero claro, sabemos que el contexto es muy anterior y todo el mundo ya ha empezado a lanzar especulaciones sobre a partir de ahora qué. Va a haber un enfrentamiento Rusia-OTAN, la OTAN va a atacar a Rusia, Rusia va a atacar a la OTAN, todo tipo de especulaciones en esta dirección. Yo entiendo que Vladimir Putin está lanzando un mensaje a Occidente en el sentido de que acepten el nuevo contexto, acepten el mundo multipolar que de alguna forma los países emergentes están planteando y no adopten una posición digamos, de defensa fanática del mundo hegemónico que hemos vivido hasta ahora y como consecuencia de esa posición digan, bueno, pues sí, aunque Rusia haya ganado en esta guerra con Ucrania, vamos a poner todos los medios para hacer estallar el tablero. Y vamos o bien en Asia, o bien en Asia Occidental, o bien en Asia Oriental, o bien en Finlandia, vamos a reventar otra vez la situación de tal forma que evitemos a toda costa que ese contexto se asiente. Un contexto que, claro, algo que tendría mucha lógica desde el punto de vista de lo que ha venido haciendo
la OTAN o determinados círculos de Occidente desde hace 25 años. Pero claro, si a Rusia y a China les han considerado grandes enemigos estratégicos desde hace 25 años, diciendo, claro, estos siguen siendo enemigos estratégicos simplemente por ser un moderno alternativo, con una diferencia de que si ahora, después de haber ganado esta guerra, son modelos estratégicos, alternativos, enemigos estratégicos con mucha más fuerza que antes. Entonces, claro, ahí hay dos posiciones. O me intento adecuar y llegar a acuerdos para adecuarme a este nuevo contexto, o no acepto esta nueva situación y hago estallar el tablero. Y yo creo que el mensaje de Putin va precisamente en esta dirección. Bueno, y vamos a ver si se aceptan o no se aceptan, Adrián. Carmen, sobre esa línea y amplío incluso la pregunta, porque claro, contaba yo, que lo contaba como suelto pero validado. Está lo que dice Estados Unidos, o sea, lo que dice Rusia sobre Estados Unidos y Europa, lo que dice Sunak advirtiendo de que en realidad Rusia, y aquí se contrapone al mensaje, ¿no? Como diciendo, ojo, no penséis en la economía, no caigáis en esto. Rusia va a querer conquistar más allá en los próximos 3 años. Insisto, no lo digo yo, que luego también me atribuís cada cosa. Lo dice Rishi Sunak, el premier británico, lo ha dicho hoy Reino Unido esto. Y la tercera pata que es, Dolores, la tercera pata que es si cree o no, o quién está chantajeando a quién para el desbloqueo de los fondos de Europa a Ucrania, ¿no? Si Hungría a Europa, Europa a Hungría. Dolores, usted dirá. Sí, a ver, yo no me atrevería a hablar tanto de la palabra chantaje y mucho menos a través de un medio de comunicación, pero entra dentro de las típicas negociaciones entre la Unión Europea y uno de sus países miembros. Y en ese sentido, ambas partes están forzando. Hungría, digamos, mira con muy buenos ojos a Rusia y mira con muy malos ojos a Ucrania. Y por otra parte, la Unión Europea, claro que tiene una preocupación sobre el Estado de Derecho en Hungría porque es cierto. Entonces, las dos partes están negociando porque tienen prioridades distintas y en este caso Hungría no quiere bajo ningún concepto que una parte de dinero que tiene que llegar a Hungría sea con la condición de que vaya a Ucrania. Por lo tanto, si finalmente utilizamos la palabra chantaje, las dos partes se están chantajeando, pero eso es lo propio dentro de una negociación diplomática y sobre todo cuando una de las partes pues efectivamente puede no vetar porque no se produce en la Unión Europea tal veto, pero sí puede boicotear levantándose de una negociación que para salir adelante lógicamente requiere de la unanimidad. Por lo tanto, las dos partes se están forzando. Claro que sí que las dos partes se están forzando, poniendo argumentos distintos, pero en esos argumentos las dos partes están igualmente implicadas. Por cierto, que perdóneme, que creo que le ha llamado Carmen, no sé dónde tengo yo la cabeza, en algún momento, pero ya que me habla de las dos partes implicadas, de esa negociación, de si se va a desbloquear o no el dinero, le pido un desenlace. ¿Qué cree que va a pasar con el envío de fondos a Ucrania, esos 50.000 millones? Y un poquito más allá me dice, las dos partes están discutiendo. ¿Cree usted que hay alguna de las dos partes con más razón que la otra? En una relación diplomática es difícil pensar que hay una de las partes que tiene una más razón que la otra. Otra cosa sería que se viese esto desde la perspectiva de la normativa internacional. Además, en esta cuestión, Rusia ya ha considerado que ha ganado la guerra, que la guerra ha acabado y, por lo tanto, Hungría, pues en ese sentido, considera que esa parte del dinero no se tiene que invertir en ello, sino que se tiene que invertir en otra cosa. Y que efectivamente, aunque no lo diga claramente, pero como está diciendo Rusia, esta guerra ya ha acabado y hay que ir a la organización de la posguerra, del orden internacional que surge de este conflicto bélico. Entonces, razón. ¿Quién de las dos partes tiene más razón en una negociación de este tipo? No les sabría yo decir. La razón se va a ver si tanto la Unión Europea como alguna que otra diplomacia
dentro de la Unión Europea logre convencer a Hungría, pero no sé. Incluso puede llegar a provocar la implosión de la Unión Europea por ese terreno, en ese terreno. Qué fenomenal tenistas se están perdiendo con Dolores. Cómo le pasa por encima de la red cuando le preguntas si alguien tiene razón o no, con qué diplomacia. Ariel, sobre este asunto, sobre la ida y vuelta de Putin, me quedo con una reflexión de todas formas y se la traslado también a Ariel, de lo que está diciendo Dolores, que es que en realidad la guerra se ha terminado. Estamos ya en una especie de punto muerto en el que hay que organizar la posguerra. Y aquí es donde efectivamente, como dice Dolores, están empezando a llegar mensajes de uno y otro lado. Y como decía también Celaya, ahora lo que hay es que ver quién asume y cómo el nuevo modelo que desde aquí va a salir. Ariel, con todo esto encima de la mesa, tu lectura. Mira, yo haría una síntesis con una comparación con la película, ¿te acuerdas? Creo que es La Caída, en la cual se ve en los últimos días, esa película de hace unos 4 o 5 años, un poco más, en la cual se ve los últimos días de Hitler en el búnker, en el cual él está delirando ya, enviando tropas de un lado para otro, contraataques y demás. ¿Se acuerdan de esa película, no? En el que los generales dudan en decirle, tienen miedo en decirle que ya todo ha terminado. Y esto es lo que creo yo, creo no, tengo la certeza que está pasando en Kiev y en la mayoría de las capitales europeas. Por ahora, el tema de la posguerra no es el tema del día. El tema del día es cómo salimos de esto, cómo le explicamos a nuestros propios pueblos, a nuestros propios ciudadanos europeos, norteamericanos, que han puesto miles de millones de dólares o de euros en dinero, en armamento, han alentado una guerra, han alentado la rusofobia, esa locura, y que todo eso termina en el punto inicial, es decir, aceptando las condiciones de Rusia. En síntesis, Ucrania no entrará en la OTAN, no entrará en la Unión Europea y encima habrá perdido una enorme parte sustancial de su territorio y peor aún, 500.000 muertos, mutilados, heridos y demás. O sea, yo veo una debacle en la cual normalmente las ratas abandonan el barco, cada uno tratará de explicar en qué falló, en qué falló ese plan que era: provocamos el golpe de Estado en Kiev allá en el 2014, armamos a los neonazis, los financiamos, todo lo que ha dicho Victoria Nudelman, ¿no? Lo ha dicho públicamente, y Merkel, y Macron, y Hollande, dijeron: durante esos 8 años nos dedicamos a armar a los neonazis para atacar a los rusos y fraccionar Rusia, en fin, tratar de quebrarla económicamente a Rusia y de paso a Alemania también. Todo eso falló y salió mal. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y sobre todo un Biden que dentro de un año justo tiene elecciones y lo tiene a Trump diciéndole: todo lo que has hecho ha sido una tontería, yo lo hubiera resuelto con 2 llamados telefónicos. Y una población, tanto en los Estados Unidos como en Europa, que dice: hemos puesto dinero para esta locura, y donde cada día aparecen más documentos y testimonios de lo loco que ha sido todo eso, que era el juego de Londres y de los Estados Unidos en esa psicopatía contra Rusia. Y que todo eso ha fracasado y encima con un enorme daño económico. Europa está en recesión o en las puertas, Alemania está como está, casi que de rodillas económicamente, sin gas, sin materias primas, las facturas que pagarán los ciudadanos este invierno para su electricidad, para su gas. El otro día leía que 8 de cada 10 ciudadanos españoles, no sé si es el número exacto, han pasado frío o están pasando frío porque no pueden pagar la electricidad o la calefacción para sus casas. Entonces, ¿y todo eso para qué? ¿Cuáles eran los intereses estratégicos de Europa en esta guerra? ¿Qué se suponía que iba a ganar? Y lo segundo que me preocupa, José, y con esto redondeo, es esto del primer ministro británico, que siempre los británicos, cuanto más guerra y enfrentamiento y conflicto haya, mejor. Ellos son grandes piratas desde hace 200 años. ¿Qué dijo? Dijo: cuidado con Rusia, temo por Rusia. Y acá esto me hace pensar que van a alentar, porque esto no va a quedar así, los ingleses siempre van a ir por más guerras, siempre van a fomentar más guerra entre hermanos sobre todo y ellos desde afuera, en que van a alentar cuando esta guerra ya se termine y se resuelva como se va a resolver, que es bajo las condiciones de Rusia y exclusivamente, y que sigan alentando a Finlandia, a Suecia, a todos esos países que están alrededor, Lituania, Letonia y todos los demás, para que sigan alentando guerras contra los rusos. Esto no quedó acá, y ya lo anunció veladamente, ya lo anunció el primer ministro británico. Más guerras. José. Pero
Ahora hablamos de más guerras. Alguno en el chat dice, yo ya estoy esperando que empiece la de Taiwán. Ya. Ahora hablaremos de Taiwán porque han vuelto a colocar otro portaaviones más desde China. Desde hace días hay 2 en las aguas de Taiwán. Allí llega un tercero. El movimiento de China está siendo espectacular en esta zona. No sé quién lo comentaba. Aquí precisamente en este programa decía, es el mayor movimiento de tropas de un solo país desde la Segunda Guerra Mundial en cuanto a las maniobras militares. O sea que la que está por venir en Taiwán, o sea, China tiene claro que en Taiwán no se va a meter nadie. Yo creo que todo esto es como preventivo. Pero bueno, ahora iremos a ese asunto. Al respecto de lo que decías hoy, y os pregunto a los tres por zanjar el tema de Ucrania, decís, hay que organizar la posguerra, hay que ver cómo se hace después, si después de la guerra los británicos esto o lo otro. Hoy lo que ha pasado es que las empresas se están empezando a ofrecer, han hecho un comunicado en Estados Unidos, varias empresas americanas, para decir que ellas se ofrecen como plan B al hecho de que la administración no pueda dar dinero. O sea que la cosa va quedando de pronto como clara, ¿no? Ya llego yo, la famosa, que no creo que sea pro bono, pero bueno, a saber, yo no me quiero meter en esto. Pero de repente las empresas americanas ya están diciendo que quieren ir allí a reconstruir. Bueno, no sé, les dejo a ustedes, pero el segundo dato que les iba a dar es, hoy ha tenido que endeudarse de nuevo Ucrania porque no le llegaba la ayuda a tiempo. Y para poder hacer los pagos que el Ejecutivo necesitaba, ha tenido directamente que acudir a los mercados financieros el Ejecutivo, que no quiero saber qué se ha puesto de colateral. Pero con estos 2 movimientos, ¿se entiende hacia dónde va el final de la guerra o lo entendéis vosotros? Adrián. Vamos a ver, los intereses, bueno, hablamos de, yo no diría las empresas, son determinadas multinacionales de carácter inversor, fundamentalmente las que llevan apostando años por Ucrania. BlackRock en concreto se ha hecho con un aporte sustancial del territorio agrícola de Ucrania, ¿no? Bueno, esto no es del todo extraño que evidentemente que intenten aprovechar la situación, pero si queremos pensar en qué es lo que va a pasar a partir de ahora, suele ser bueno ponerse en la cabeza del contrario. Y en la cabeza del contrario, en este caso vamos a decir de Wall Street, que es en definitiva donde se definió hace 25 años esa estrategia de aislar, contener y dominar a Rusia y China, estaba la propia debilidad del sistema, es decir, de una Europa y unos Estados Unidos en las que llevamos mucho tiempo con un sistema económico que no funciona, sin crecimiento de la productividad, con un endeudamiento creciente, con un hundimiento demográfico. Ellos saben que ese sistema no puede funcionar en la medida en que haya alternativas. Y eso es lo que le preocupa. Lo que le preocupa a Wall Street es que China y Rusia tienen modelos alternativos. Pero esto se está notando ya. Es decir, Rusia ya tiene un peso político y sociológico impresionante dentro de Europa Occidental. No tenemos más que fijarnos en lo que está pasando, por ejemplo, en Alemania. Es decir, estos movimientos alternativos que están surgiendo y que se están disparando en las encuestas, desde lo que se llama extrema derecha y desde lo que se llama extrema izquierda, AfD con un 20 hasta un 25% y el partido de Sarah Wagenknecht con un 10 o un 15%, prorrusos. Eso no es casualidad. Todos los movimientos que están intentando buscar algo alternativo piensan en otro tipo de modelos. Es decir, aunque no hagan directamente nada, ya Rusia se ha convertido automáticamente en un modelo de referencia con un peso impresionante. Pero claro, esto se va a disparar en la medida en que finaliza la guerra con una victoria de Rusia. ¿Qué es lo que ante eso va a hacer Wall Street? Que ya estaban previendo que si no hacían nada al respecto, si no contenían a Rusia y China, alguno de ellos decía, vamos a acabar colgados de las farolas. Porque no estamos hablando aquí de intereses de países. ¿Qué gana Europa con todo esto, como ha dicho Ariel? Pero es que a los que toman las decisiones, lo que gane o pierde Europa no les importa. Ni Europa ni Estados Unidos. Pero ellos están viendo su posición en peligro desde hace mucho tiempo y ahora más. Entonces, estamos en una situación crítica en la que si ellos ven, lamentablemente, si ellos ven alguna vía para tomar alguna decisión que revierta todo este proceso y les permita, de alguna forma, por terrible que sea, con guerra mundial o con guerra nuclear, derrotar a Rusia y China, la van a poner en práctica. Entonces, por eso estamos ante meses muy peligrosos. La lógica dice que no deberían esperar a que la situación termine en Ucrania, sino que si detectan alguna vía por la que se pueda actuar,
la intentarán poner en marcha cuanto antes, mientras Rusia todavía está ocupada en la propia Ucrania. Bueno, yo no le voy a pedir que le ponga nombres y apellidos, Adrián, a esos que detentan el poder económico y que montarían una tercera guerra mundial, por no meternos en un jaleo. Dolores, lectura que hace usted de estas dos cosas que se entienden mejor juntas, ¿no? La deuda que tiene que hacer frente a Ucrania de repente para poder pagarse porque le dejan solo, y las empresas ofreciéndose como plan B. Y como decía Adrián, las empresas que no son empresas, no son el taller de la esquina. A ver, esto ocurre ahora con Ucrania, pero hubiese ocurrido con cualquier país. Lo que está pasando y lo que estamos viendo en Ucrania, pero no solamente en Ucrania, también lo vimos en Yugoslavia, es una forma como ver la gestión del desastre o de la implosión del Imperio Soviético en diferido. En 1991 no se vio con esa claridad, pero después se ha empezado a ver. Y los europeos y los occidentales llevan pensando en guerra o en las posibilidades de guerra desde hace tiempo, por una razón muy sencilla. Desde ese mismo momento surge un planteamiento, un pensamiento, una corriente que convence muchísimo a la opinión pública y sobre todo convence muchísimo a la Unión Europea en la medida que la Unión Europea es utilizada como el instrumento jurídico internacional de la unificación del continente. Y rellenar los centros hegemónicos de poder a través de los países occidentales. Y es que las democracias, los países occidentales, que son los que tienen esos regímenes políticos, han ganado la Guerra Fría. Y intentan convencer a todo el mundo de que la historia les ha dado la razón a los países occidentales, porque los sistemas políticos y económicos y culturales legitimadores de los países occidentales son superiores a los de Rusia. Eso se vendió a la opinión pública como un planteamiento optimista, pero los que lo estaban planteando tampoco se lo creían del todo, porque entre ellos mismos también estaban los pesimistas, que decían, vamos a ver, ha implosionado la Unión Soviética deja tras de sí toda una serie de problemas, tanto a nivel del Estado que se ha destruido, como de en relación a toda la influencia de la Unión Soviética en Europa como en el mundo. Y están luchando desde ese mismo momento por el equilibrio del poder. Y en ese equilibrio del poder se puede ir hacia un mundo monopolar, hacia un mundo bipolar de nuevo o hacia un mundo multipolar de nuevo. Y en ese equilibrio del poder se producen todos estos escenarios que a veces nos sitúan en la antesala de la guerra y no hay guerra, y otras veces directamente se va a la guerra. Pero esto se lleva fraguando desde el mismo momento en que implosiona la Unión Soviética. Todos estos escenarios, además, ofrecen siempre negocio. La guerra ofrece negocio y la posguerra ofrece negocio. Y a todos estos grupos que se están organizando para la reconstrucción, esto no es nada nuevo. A mí cuando algunos amigos me preguntan, bueno, ¿y después qué va a pasar con Ucrania? Todo eso hay que reconstruirlo. No pasa absolutamente nada. Después de una guerra se reconstruye todo. La Segunda Guerra Mundial fue un ejemplo de todo ello, y los países occidentales en Europa, los europeos, allí donde hubo bueno, no sé si las peores batallas, porque en la Segunda Guerra Mundial hubo peores batallas por todas partes, los países occidentales en 1949 ya estaban reconstruidos y en el 51 ya habían creado la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, con crisis, con enormes crisis, estaban reconstruidos. Entonces, el tema es quién participa más y mejor en esa reconstrucción para la maximización de beneficios, porque todos esos grupos financieros, tienen un objetivo, pero no lo tienen de ahora, lo tienen desde el mismo momento en que se globaliza la empresa multinacional después de la Segunda Guerra Mundial. Es la maximización del beneficio, ni más ni menos. Y todos esos grupos financieros, que es verdad que no tienen que ver con estados, pero curiosamente sus matrices más importantes están en los países más desarrollados de la Tierra. Y tienen desde entonces creadas un circuito privilegiado de inversiones entre los países más desarrollados de la Tierra, donde están esas matrices, y esos propios grupos. Por lo tanto, no es solamente económico. Lo económico
viene empujado por la política y la política viene empujado por lo económico. Y ahí es donde se está luchando, pero es que ellos saben. Yo no sé exactamente si Rusia es una alternativa. Desde luego que Rusia y China es una alternativa para una gran parte del mundo. Pero estos grupos y los países occidentales sabían que Rusia estaba ahí. A ver, Rusia, cuando se produce la implosión de Yugoslavia, es un país que está sumergido en las relaciones internacionales. Pero tarde o temprano iba a emerger a las relaciones internacionales y a principios del siglo XXI ya estaba ahí. Cuando la Unión Europea intenta meter a Rusia en su política europea de vecindad, Rusia dice que no, que a Rusia hay que tratarla de otra manera porque es un socio especial. Se vio con eso, se vio con la política energética, se vio con muchas cosas que lanza la Unión Europea y que intentan aproximar a Rusia a la manera de la Unión Europea. Eso se sabe desde hace tiempo. Lo que pasa que es posible que Ucrania haya sido la gota que ha colmado el vaso. Y yo estoy convencida, no lo sé porque no tengo la suficiente información ni nada. Digo, en el sentido de que es como la gota que ha colmado el vaso. Es como si los rusos le hubiesen dicho a los países occidentales, a los miembros de la OTAN, Yugoslavia fue vuestra guerra, porque yo no podía decir nada, y la de Ucrania es mi guerra. Y aquí estamos estableciendo las cosas de otra manera. Entonces, después de una guerra, sea de las dimensiones que tenga esa guerra, viene la reconstrucción y la parte económica y la política van de la mano. Muchos grupos financieros y económicos van marcando geopolíticamente o están al servicio de lo que geopolíticamente van haciendo determinados países. Y eso se ve de una forma muy clara desde el siglo XIX, que es cuando empiezan realmente a globalizarse las relaciones internacionales, incluso en una época en que la materia de las relaciones internacionales pues no existía como tal. Los grandes geopolíticos, los padres de la geopolítica, como Mackinder, pues era un viajero al servicio de Gran Bretaña. O sea, no se puede entender una cosa sin la otra. Entonces, claro que hay una lucha económica. Sí, y que como bien dices, ojo, porque en Ucrania está teniendo una piedra de toque importante y no está saliendo particularmente bien. Le voy a preguntar a Ariel, pero me vais a permitir, estábamos tratando de confirmar la noticia. Ya es oficial, la propia policía de la República Checa lo está confirmando. Se ha producido un tiroteo en el que de momento no informan del número, pero dicen que hay varios muertos y decenas de heridos en un tiroteo en el centro de Praga. La policía no ha especificado, insisto, el número de fallecidos. Asegura que el atacante, que solo había uno, ha fallecido también en esto e insisto, informan de un número no especificado de personas, decenas de heridos en ese tiroteo en la Facultad de Filosofía de Charles University, en la plaza de Jan Palach, en el centro de Praga. Los agentes dicen, creo que de hecho, no sé si lo pueden ver, pero en la red social en X están hablando de lo que era Twitter, de que basándose en la información inicial, dicen, podemos confirmar que hay personas muertas y heridas en el lugar y instamos a los ciudadanos a no permanecer en las inmediaciones y a que no salgan de casa. La intervención policial aún continúa. De momento, esto es la información que tenemos. Se están esclareciendo algunos de los datos. Insisto, tiroteo en el centro de Praga, en la Universidad de Filosofía, con varios muertos y decenas de heridos, informa la propia policía del lugar. Intentaremos, evidentemente, ampliar la información según la vayamos conociendo. Volvemos a las claves. No sé si queréis apuntar algo con esto, pero Ariel, cerraba yo en la parte del ciclo económico y me gustaría cerrarla en lo tocante a ese choque que se está dando en Ucrania y que quizás sea un punto que estudiemos posteriormente en los libros de historia, ¿no? Igual que se estudia el atentado de Sarajevo, qué sé yo. De repente diremos, la guerra de Ucrania fueron 2 años que en realidad lo que quebró fue el sistema bipolar que había hasta entonces, o no lo sé si hablaremos de este asunto. Ariel, ¿cómo ves tú esta situación? Sí, en realidad la guerra de Ucrania aceleró un proceso que ya se estaba dando,
que era la supremacía de los Estados Unidos después de la disolución de la Unión Soviética como poder único, como sheriff del mundo. Eso con la pandemia, en fin, y sobre todo con la expansión de China como poder económico, eso ha determinado un nuevo escenario internacional, que sí, que hay que estudiarlo, pero que no pasa nada, ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad. El tema es si se comprueba aquello de que cuando un imperio entra en decadencia, lo hace en calma, cediendo su lugar a otro, o alienta guerras, alienta conflictos y se defiende como gato enjaulado. Ese es el desafío de los tiempos presentes. Y como conocemos bastante bien a los anglosajones, sabemos que no van a entregar nada pacíficamente, van a provocar guerras y para eso usarán todos los medios, sobre todo las operaciones encubiertas, los organismos de seguridad y de espionaje, en fin, y generarán siempre conflictos. Pongo un ejemplo más, lo que está pasando allí lejanamente y muy secundariamente, pero que me parece que es un dato importante, entre Venezuela y Guyana. Y aparece siempre Londres, siempre aparecen los ingleses en el medio del conflicto, alentando conflicto y pelea entre hermanos, entre guyaneses y venezolanos, y a ver si puede haber una nueva guerra por allí, que es lo que siempre van a hacer. Y este es el motivo de todas mis presentaciones, es cuidado con los ingleses. Siempre que un inglés se acerca a alguien es para generar un conflicto. Por eso el dicho famoso de los amigos irlandeses, dicen que cuando dos hermanos se pelean, ese es un refrán irlandés, cuando dos hermanos se pelean es porque a uno de ellos la noche anterior lo visitó un inglés. Esto es lo que se dice, siempre van a un pequeño país, en una remota isla como es Inglaterra, y sin embargo han dominado el mundo con su imperio a lo largo de 150 años. Entonces, lo que queda acá y lo terrible de todo esto es recordar que durante 20 años, Dolores hablaba de la caída de la Unión Soviética, cuando Putin llegó al gobierno allá en el año 2000 más o menos, y durante 20 años les dijo a los europeos, hagamos un encuentro conjunto, desde Lisboa hasta Vladivostok, trabajemos en conjunto, en cooperación, nada de invadirlos, nada de someterlos, hagamos negocio juntos, prosperemos juntos. ¿Y qué le dijeron los europeos? Bueno, sí, estaría interesante, dijeron los alemanes, pero después vinieron los ingleses y claro, ahí los ingleses, los norteamericanos, le dijeron claramente al canciller Scholz, se lo dijeron en su cara, en la Casa Blanca, nada de acuerdo con Rusia, ningún acuerdo, les vamos a terminar ese gasoducto, el Nord Stream 2, no va a funcionar, se lo dijo Biden en la cara a Scholz y Scholz no sabía dónde meterse, porque no sabía qué decir. A los 15 días o a los 6 meses se lo reventaron, se lo explotaron. El sabotaje industrial más grande de la historia, el peor sabotaje industrial más grande de la historia. Y ha pasado desapercibido, todavía no sabemos, los suecos no saben quién fue, los noruegos no saben quién fue, si fueron unos u otros, a pesar de que todos sabemos quiénes fueron los que provocaron ese atentado. En todo caso, Europa ha perdido una oportunidad, una más, la perdió en la Primera Guerra Mundial, lo perdió en la Segunda Guerra Mundial, ambas provocadas por los ingleses, buscadas por los ingleses, para justamente lograr eso, que Alemania y Europa continental no fueran potencia. Siempre que Europa, y con Alemania a la cabeza, se convierte en una potencia económica, geopolítica, industrial, productiva, siempre aparece una guerra. Ese es el riesgo mayor, y yo aquí tengo que apelar a las poblaciones, porque sabemos que los dirigentes europeos, Scholz, Macron, Pedro Sánchez y todos los demás, trabajan justamente para los británicos y el negocio industrial de la guerra, vender armamento, quebrar económicamente a Europa. A lo que apelo es a las poblaciones, ciudadanos europeos, ustedes están en riesgo. La guerra se va a producir ahí y esta vez no va a ser mundial, porque lo que les decimos desde el sur es, si quieren suicidarse europeos, se suicidan juntos ustedes. El mundo no los va a acompañar. Esto no va a ser una guerra mundial. Esto seguirá siendo, como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, una guerra civil entre europeos que después se han ocupado de internacionalizarla. Hubo batallones brasileros en la Segunda Guerra Mundial, marroquíes, tunecinos, malayos, sudafricanos. Esta vez no. Nadie va a ir por ustedes. Si quieren pelearse y dejar que los anglosajones les manden bombas atómicas
o uranio empobrecido, o todo esto que ya sabemos que están, o los laboratorios de guerra biológica que habían instalado allí, financiados por el hijo de Joe Biden, de Hunter Biden y las empresas multinacionales americanas. Será un problema de ustedes. Yo lo voy a sentir muchísimo porque me siento en gran parte europeo, pero este es un suicidio que los únicos que los van a parar son los ciudadanos, porque los dirigentes están comprados por las empresas, por BlackRock, por las empresas de armamento, por los neoconservadores, estos fanáticos pro-sionistas de allí, del Estado profundo de los Estados Unidos, Victoria Nudelman, Tony Blinken, Jack Sullivan, Susan Rice, todos estos y todos esos evangelistas fanáticos que hablan de guerra todos los días. Realmente tiene un necrológico, guerra y matanza todos los días. Europeos, despiértense, por favor. José. No se crea que tenemos de todo. Lo que pasa es que el que se mueve, como diría aquel, no sale en la foto. Y entonces, aunque llegue de otro sitio, prefiere quedarse quietecito, ¿sabes? Pero bueno, me vais a permitir que frene un segundito para la publicidad. Os dejo y os traslado la preguntita para que vayáis pensando. Os voy a pedir, que lo vengo haciendo esta semana, personaje del año. 2 minutos y estamos de vuelta, Adrián, Ariel, Dolores, hasta ahora. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro.
Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica. Preguntaba alguno, ¿qué pasa con Taiwán? ¿Cuándo está allí la guerra? ¿Qué va a pasar ahí? Al otro lado de la pantalla, Dolores Rubio, Adrián Celaya y Ariel Umpierrez. Antes hablan de Taiwán, antes pasan las cosas. Acaba de sacar un comunicado el Pentágono diciendo que están acelerando el proceso para terminar y entregar a la mayor brevedad posible F-16 a Taiwán. Quiero decir, si es mencionar, speaking of the devil, ¿no? Que se dice normalmente. Pues ahí lo tienen. F-16, ¿qué se hace si eres Taiwán? Si, entiendo, eres la presidenta Tsai y has tenido una relación importante durante estos últimos meses particularmente, porque empezó con ciertas tiranteces, pero ha terminado por todo lo alto. La relación de la señora Tsai y el gobierno actual de Taiwán con Estados Unidos. Anthony Blinken ha dicho que aquello será suelo americano a la hora de defenderlo. Hablan de envío de F-16. Lo que no hay para Ucrania, ¿se dan cuenta? Que no hay dinero para Ucrania ni F-16, pero los F-16 pueden ir a Taiwán y el dinero puede ir a Israel. O sea, quiero decir, y luego Biden sin asumir la realidad de sus responsabilidades. Es que las cosas... En fin, ¿qué se hace cuando eres Tsai, cuando te rodean portaaviones chinos, cuando China ayer dijo, le dijo a Estados Unidos, no a Taiwán, le dijo a Estados Unidos, no os quepa ninguna duda de que vamos a integrar Taiwán. En la política de una sola China está y lo vamos a integrar oficialmente. Y hoy, este comunicado hablando de entrega de F-16, ¿a cuento de qué? ¿Cómo veis este movimiento? ¿Qué va a pasar en Taiwán? Si les parece, le doy la vuelta al orden. Ariel, Dolores, Adrián. Bueno, lo de siempre. Hay una cosa que es sorprendente. Yo no sé cómo a las opiniones públicas no les llama tanto la atención. Siempre que Estados Unidos, pero también los británicos, siempre hablan de lo mismo. Hablan de guerra, vamos a invadir, más armas, submarinos, atómicos, bombas. Por eso decía, tienen un discurso necrológico, porque bombas es matar gente, matar personas. Nunca hablan, más allá de los discursos absolutamente formales y diplomáticos que ni ellos mismos se creen, de cooperación, de integración. Tienen 855, 890 bases militares repartidas por el mundo. 850, si quieres. Más 150 que tiene Inglaterra, más unas 100 que tiene Francia. 1000 bases militares repartidas por el mundo. China creo que tiene 2 o 3, Rusia creo que tiene 2 o 3, y etcétera. Y sin embargo, la opinión pública todavía sigue, una parte de la opinión pública sigue diciendo que buenos chicos estos norteamericanos que quieren la paz y la cooperación. Y te mandan armamentos por todas partes, te mandan soldados por todas partes, marines por todas partes, los mandan a Rambo por todo el mundo hay Rambo y películas que hablan de eso. Entonces yo lo que digo es, pero si Taiwán está a 150 kilómetros, está más cerca que Mallorca de Barcelona, está más cerca de China, ¿qué tienen que hacer los británicos o los ingleses que están a 14.000 o 9.000 kilómetros de distancia? Digo, rompe los ojos la lógica de que esta gente quiere problemas. ¿Y cuál es el problema? Es que China se está convirtiendo, o se ha convertido ya, en una potencia económica y geopolítica de peso estratégico, como lo fue siempre, porque durante 1000 años, del año 1000 hasta el 1500 más o menos, la primera potencia del mundo era China. Lo que pasa es que como de historia mucho no se habla, seguramente Dolores lo hará también y Adrián también lo harán en sus cursos, pero en general los medios de comunicación nos han hecho creer que Occidente ha sido omnipotente por los tiempos de los tiempos, secula seculorum, y no es así. Esto es absolutamente novedoso, que el Atlántico sea el centro del mundo. El centro del mundo ahora se ha desplazado hacia China, hacia el Pacífico, Asia-Pacífico, como se lo llama actualmente, como quieren. Y eso es inadmisible para los británicos y para los norteamericanos, que van a provocar todas las guerras necesarias y encontrarán siempre lambebotas, como decía alguien, allí en Taiwán, en Filipinas, en Japón, en Corea del Sur, que les harán el trabajo sucio para ellos, que son sus políticos y sus partidos políticos, que trabajan para ellos en contra de los intereses de sus propios pueblos, como lo han hecho Scholz, Pedrito Sánchez, Macron, en contra de los intereses de sus propios pueblos. Siempre trabajar en contra de sus intereses de sus pueblos. ¿Por qué? Porque se formaron en las academias y en las fundaciones y en los intercambios culturales con los Estados Unidos y forman esa élite que trabaja para BlackRock, para la familia Rothschild, para los Rockefeller. Estoy hablando de una manera cruda para no perder tiempo. Esta es la realidad
que yo creo que esta es la realidad del mundo. Entonces, van a provocar en Taiwán que sí, ahora hay elecciones en el mes de enero, muy probablemente gane el Kuomintang, el partido que estaría un poco más próximo a las posiciones de la China comunista continental, probablemente, pero bueno, esto no deja de lado que enviemos más armamento, más de cooperación nada, de integración nada, bueno, de trabajo nada. Se habla de que lo que han hecho al principio es intentar replicar lo que ocurría en Taiwán desde el prisma del ensamblaje y fabricación y puesta en marcha de microprocesadores en Arizona, donde han montado varias fábricas y se han llevado a varios de los responsables de las fábricas de Taiwán, por cierto, para intentar poner e impulsar esta industria dentro de la propia Estados Unidos. De hecho, en los discursos que da normalmente económicos a lo largo de su gira, Joe Biden siempre dice una frase que dice... los chips deben estar en Estados Unidos, nosotros inventamos los chips. Y lo dice siempre, lo tienen todos los discursos. Nosotros inventamos los chips, hagamos que se queden aquí, que produzcan aquí y que hagan crecer América. Dolores, este movimiento de los F-16, y si tiene más vinculación estratégica o es por economía. Es geopolítica. A ver, la economía es muy importante, los microprocesadores también son muy importantes. Además, Taiwán es un tema recurrente. A ver, ha salido ahora, pero cuando China se planteó ese plan de paz con 10 puntos, que todo el mundo se rió de ello, diciendo, ¿y este papelito qué es? Ahí había un tema, y es que China no hablaba de Crimea, no hablaba de Crimea en absoluto para que no se tocase tampoco Taiwán. A ver, Taiwán no existe como tal Estado desde el punto de vista del derecho internacional. China lo considera propio, pero es que Estados Unidos también lo considera propio. Lo que pasa es que Taiwán ha adquirido un estatus a partir de un momento concreto que, aunque no sea un Estado reconocido como tal, muchos otros estados de la comunidad internacional tratan a Taiwán como Estado. China le ha dicho a Estados Unidos, déjame hacer. Y eso Estados Unidos lo entiende muy bien, porque además China, desde la época de la Guerra Fría, en lo que es la geopolítica mundial, la guerra no le conviene. La guerra no le conviene, entonces prefiere ganar las cosas de forma pactada. Yo me atrevería a decir que en algún momento concreto, aunque Taiwán se ha alejado muchísimo de China a partir de 1980, bueno, pues se vanagloria o pone de manifiesto pues su régimen democrático frente al régimen político que tiene China. Ahora no, pero dentro de un tiempo largo China puede hacer con Taiwán la misma maniobra que hizo con Hong Kong, que sin dar ni un tiro, pues hacerse con la isla. Ahora no lo veo, pero para China, lógicamente, es una cuestión recurrente. Es que China China no distingue entre la China continental y la China de la isla, pero es que el resto de los países, como Estados Unidos, tampoco. Entonces, ahí lo que hay es una enorme geopolítica en el Pacífico, y no estoy yo tan de acuerdo en que porque porque Taiwán esté muy cerca de China, por lógica tenga que ser China, porque los estados tienen territorios por todas partes, hay microestados que a veces se reducen únicamente a una ciudad, y luego pues hay otros estados que son imperiales. Es la lógica de los estados, que no son nada pacíficos, tienen territorios por todas partes. Y a ver, Estados Unidos es una potencia pacífica, pero no pacífica porque sea pacífica. Es que su zona natural, entre comillas, de expansión, desde el siglo XIX era el Pacífico, incluso en un momento en que Estados Unidos consideraba que América para los americanos, es decir, para los americanos del norte. Y aunque Taiwán esté muy, muy lejos de Estados Unidos, es que forma parte de su geopolítica, porque además Taiwán también hay que verlo a la luz de Japón. ¿Cómo quedó Japón después de la Segunda Guerra Mundial? Y cómo Japón le está diciendo a Estados Unidos que esa situación tiene que acabar
O sea, esa situación de tutela tiene que acabar ya. Y Japón se está rearmando. Y claro, cuando hablamos de Japón, Japón está pensando en el mar de China. Y todos esos elementos entran ahí en juego. Y Estados Unidos, pues en el centro. Con estas dos explicaciones parecidas, pero para nada iguales, ¿cómo ves tú la situación allí? E insisto, una cosa que estamos soslayando es el hecho de que están enviando aviones, que se dice pronto, pero van a enviar F-16. Le podemos poner el peso que quieran, que si es necrológico, que si no, pero están enviando aviones, que es como el rizar el rizo en Estados Unidos, darte F-16, con lo que eso supone para ellos. Sí, bueno, primero yo creo que cuando hablamos de Taiwán, ya lo hemos hecho en algún otro programa, pero para los espectadores es muy importante centrar el por qué el caso de Taiwán es específico. Es decir, que no se trata de dos países cercanos con historias distintas, culturas distintas y que haya uno que quiere apropiarse del otro. Es decir, era un país único, pero que los dos estados se crean a raíz de la Revolución China. De esa revolución, digamos, cientos de miles de chinos que no aceptaron la revolución comunista se fueron a Taiwán. Y este es el origen de que se hablara de, bueno, somos, por razones políticas o ideológicas, somos dos estados del mismo país. Y este es el estatus que ha aceptado la comunidad internacional. En algún momento volverán a ser un único estado, históricamente, sin fijar fechas, pero reconocemos que aunque sean dos estados, es el mismo país. Y ese es el estatus aceptado internacionalmente que China no acepta que se cuestione, porque ellos quieren mantener esa expectativa cara al futuro, ¿no? Bueno, otra cosa es qué es lo que está sucediendo en los últimos años. Y yo creo que sin ninguna duda, tanto desde el punto de vista de los movimientos de Estados Unidos, en este momento en concreto con esa entrega de los F-16, como con los movimientos de China, no es casualidad que esto haya sucedido prácticamente a la vez que el estallido de Ucrania. Es decir, estamos hablando de la apertura de un nuevo frente, clarísimamente, porque estas preocupaciones de China vienen desde hace mucho tiempo y continuarían en el tiempo. Pero esto está casi estallando, se están realizando amenazas, maniobras, fortalecimientos militares por parte de las dos partes, precisamente para demostrar que están dispuestos a abrir un nuevo frente o quizás para preparar esa apertura de un nuevo frente dentro de ese estallido entre los países emergentes y Occidente, ¿no? Después de la pérdida de Ucrania hemos dicho ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la reacción de esas élites occidentales, de la City o de Wall Street? No es de descartar que si hacen un cálculo y en base a ese cálculo piensan que pueden obtener algo con un estallido, en el Pacífico, opten por el estallido en el Pacífico. Sí. Porque muy probablemente piensen que algo tienen que hacer. Lo que pasa es que eso, vamos a ver, porque eso puede acabar con la industria de semiconductores por los suelos, y eso sí que sería, por cierto, porque prácticamente el 80% de la industria pasa por Taiwán, eso sí que sería una debacle económica de AUPA, que no la hemos visto venir. Pero bueno, Ariel Unpiérrez, Dolores Rubio y Adrián Celaya, una sola, en dos palabras como mucho, depende de personaje del año, Dolores. Netanyahu. Ariel. Biden. Es imposible que alguien haga todo lo que ha hecho este y hombre. Adrián Celaya, personaje del año. Pues todos lo estamos poniendo en negativo. Nosotros hemos dicho que la noticia del año es la desindustrialización de Europa y el personaje del año tiene que ser Sol. Ese sí que sería peleado. Adrián, Ariel y Dolores, gracias a los tres. Buena tarde. Como gracias también a todos ustedes que están al otro lado, a quienes siempre se lo agradecemos. Volvemos enseguida con toda la economía aquí en Negocios Televisión.